Hola compañeros, ¿cómo están? Le vengo a hablar sobre la densidad real y la densidad aparente del suelo. Entonces, aquí con este gráfico les puedo explicar básicamente la diferencia entre una y otra. Entonces, la densidad real básicamente está evaluando o tomando en cuenta lo que serían solamente las partículas sólidas. A diferencia de la densidad aparente, que la densidad aparente toma las partículas sólidas y toma también los espacios que no están siendo ocupados por esas partículas sólidas. Entonces, eh, en la densidad real nos dan para Colombia una densidad de 2,65 gramos sobre centímetro cúbico, que es la densidad del mineral más abundante que se encuentra en Colombia, que sería el cuarzo. La densidad aparente, al tomar en cuenta los poros, pues vamos a relacionarlo con la porosidad. Y nosotros al relacionar la porosidad con el suelo, podemos intuir algunas propiedades o algunas características que éste posee. Entonces, aquí nos dicen que la densidad aparente puede variar según la textura, la estructura, el contenido de materia orgánica y la compactación. Aquí poniéndole un ejemplo, yo le diría de que la densidad aparente va a disminuir cuando tengamos el contenido de materia orgánica alto, cuando exista compactación o la porosidad del suelo sea mínima o nula, podemos decir que la densidad aparente va a aumentar. Entonces, aquí nos dicen que en el perfil de los suelos la densidad aparente puede toma distintos valores, no puede toma distintos valores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí nos dice que en general al aumentar la profundidad vamos a disminuir los contenidos de materia orgánica que puede tener un suelo y por ende vamos a variar la densidad aparente. Entonces, ya hablando de la porosidad del suelo se define como la porción de espacios ocupados por aire y agua. Entonces, esta es una propiedad que está muy ligada a lo que sería la textura y la estructura del suelo. Aquí esta es una clasificación de poros, donde los microporos son los poros finos que se encuentran al interior de los PETs y los macroporos serían los poros grandes que están entre los PETs. Cada uno tiene su propia función. Los microporos son los encargados del almacenamiento del agua y los macroporos son los encargados del drenaje del agua. Entonces, ya teniendo claro que sería la porosidad, sería el volumen de suelo que no está ocupado por partículas sólidas. Entonces, acá tenemos estas estructuras y podemos observar básicamente de que esta estructura de aquí tiene mucho más porosidad que esta, pero tiene más porosidad hablando de microporos. De macroporos, obviamente, vamos a tener más macroporos en esta estructura. Por ende, podemos decir que la lixiviación del agua en esta estructura va a ser mucho más rápida que en esta. Y que el almacenamiento de agua de esta estructura va a ser pobre, a diferencia de esta, que el almacenamiento del agua va a ser mucho mayor que esta. Entonces, ya con la porosidad total, entraría al juego lo que sería esta ecuación o esta fórmula, donde eh, está en función de la densidad aparente y la densidad real, donde nos dicen que la porosidad es igual a 1 menos la densidad aparente sobre la densidad real. Y después eso se multiplica por 100. Se multiplica por 100 porque la porosidad como tal se da en porcentaje. Entonces, teniendo en cuenta eso, acá tenemos, por ejemplo, aquí nos dicen que los suelos arenosos tienen una porosidad total entre el 35 y 45%, mientras que los suelos arcillosos varían entre un 40 y un 60%. Entonces, aquí nos dicen que la porosidad total cuando es menor de 30 podemos decir que es una porosidad muy baja, y al ser una porosidad muy baja pues obviamente va a sufrir algunos, ese suelo va a tener algunas características y va a sufrir algunos fenómenos, como por ejemplo, cuando se tiene una porosidad baja, podemos intuir de que la compactación de ese suelo va a ser alta
de que posiblemente ese suelo, al estar compactado, la lixiviación del agua va a ser mala o va a ser lenta, eh, de que muy posiblemente eh, exista un buen almacenamiento de agua en ese suelo, pero al estar tan compactado va a demorar mucho en secarse ese suelo. Y aquí, en donde dicen que cuando la porosidad es mayor del 60%, se interpreta como una porosidad demasiado alta. Al tener una porosidad demasiado alta, obviamente vamos a intuir de que es un suelo de que posiblemente no está relacionado con la compactación, de que el proceso de lixiviación se va a dar mucho más rápido, de que el almacenamiento de agua va a ser malo, por decirlo así. Entonces, estas serían las tablitas que nosotros como agrónomos deberíamos tratar de interpretar en caso de que nos den la porosidad total de un suelo. ¿Qué más quería decirle? Gracias y espero que sigan pendientes a los videos.